Bueno, hoy a la tarde vamos a hacer la presentación de la editorial Narcea. Es una editorial española con más de 50 años de experiencia y con más de 3.500 títulos de carácter científico, técnico en las áreas de pedagogía, psicopedagogía, educación social, educación superior, política educativa, estudios de género, sociología, humanidades, formación, innovación y actualización docente. En el día de hoy nos va a estar haciendo una presentación del catálogo Mónica González Navarro, que es directora gerente de la editorial. Mónica, millones de gracias por esta oportunidad y por, obviamente, tener el contenido en la plataforma El Libro. Así que te doy la palabra para que puedas contarnos de qué se trata la editorial. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernanda, por esta grata introducción, que sí, que es verdad que ya llevamos más de 50 años en el mundo del libro. Concretamente, mañana cumplimos 54 años, con lo cual, bueno, pues una manera preciosa de celebrar este cumpleaños de Narcea con todos ustedes, ¿no? Porque, bueno, pues al final pues son, digamos, que brazos extendidos de la editorial en todos los países en los que se encuentran. Además, bueno, hay alguna persona de la editorial que también nos acompaña, entre ellas está Ana de Miguel, que es consejero delegado de la empresa, y bueno, pues también una mujer de una grandísima experiencia y otras personas que también han compartido esta andadura editorial. Bueno, pues como bien ha indicado Fernanda, pues la editorial se encuentra al servicio de la educación, ¿no? Yo creo que en todos estos años pues ha diversificado su amplia producción en los ámbitos científico-técnicos en distintas colecciones educativas. Como esto es un encuentro cordial, ¿no? Pues también en el momento en que consideren que tienen alguna inquietud, alguna pregunta, pues me interrumpen con mucho gusto y bueno, pues aclaramos lo que sea necesario. En ese sentido, siempre me gusta pues partir de, bueno, pues de una nota que señala la UNESCO, que sí que me parece interesante, ¿no? Pues cuando nos dice, y ese es un poco el sentido también de la editorial, que señala debe reconocerse que el progreso de la educación depende en gran parte de la formación y competencias del profesorado, así como de las cualidades humanas, pedagógicas y profesionales de cada educador, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo principal de la editorial, ese es el foco, la formación de educadores en todas sus perspectivas, ¿no? Tanto pedagógica, profesional como humana. Como les decía, bueno, pues ya lo ha señalado Fernanda, pero sí que me parecía importante, además de esas líneas editoriales relacionadas más con la innovación y la actualización docente, un dato interesante, sobre todo que yo creo que da relevancia especial a la editorial, ¿no? Que es la consideración en un alto nivel del escalafón de la métrica, ¿no? De índices de impacto editorial, el SPI, el Scholarly Publisher Indicators, que ahí bueno, pues está dentro del primer cuadrante dentro de las editoriales más prestigiosas en educación según los expertos y por distintos sectores, ¿no? Esa es una labor que yo creo que se viene haciendo también de sistematización, digamos, de toda la producción internacional y bueno, pues desde ahí la editorial afortunadamente con unas métricas muy determinadas, con la opinión bueno, pues de académicos que llevan bueno, pues a una amplia trayectoria, también de los índices de citación, pues ahí la editorial pues goza de buena salud y también de un reconocimiento importante. ¿Cuáles son los objetivos que nos proponemos en la editorial, ¿no? Pues por un lado está toda la parte de innovación, ¿no? Una educación transformadora, siempre sostenemos y pensamos desde los propios orígenes de la editorial que el libro tiene una clara función social y que la educación contribuye sin duda a avanzar la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es importante ese sentido de una educación transformadora a través de una formación integral que consideramos que es el motor de desarrollo de los pueblos. Dice un autor nuestro, ¿no? Miguel Zabalza, que es un autor muy reconocido, que los profesores enseñan tanto por lo que saben como por lo que son, ¿no? De ahí también esa cualidad humana del educador que nos parece muy importante. Pues los medios, pues bien sabemos a través de las distintas publicaciones que hoy, bueno, pues lógicamente, y como decía Fernanda, pues también se introducen en ese ecosistema digital
donde ustedes, bueno, pues desarrollan una actividad extraordinaria haciendo llegar nuestros contenidos a muchísimas instituciones de carácter universitario, ¿no? Por eso, además, a mí me encantará también participar de esta sesión de formación, bueno, porque yo creo que ahí son alianzas estratégicas tanto entre los editores como los que distribuyen nuestros contenidos, que al final persiguen un fin común, que es que el lector, ¿no?, pues pueda acceder, ¿no?, pues a ese contenido. La presencia, ya lo hemos indicado, más de 3.500 títulos publicados, más de 50 años de experiencia, aproximadamente vivos en catálogo unos 800 títulos, de los cuales un grandísimo porcentaje están en formato digital. Señalar que la editorial de alguna manera comenzó sus incursiones en el ámbito digital allá por el 2009, de hecho hubo en España una acción muy interesante financiada por el Ministerio de Industria y la Biblioteca Nacional, era Enclave Editor, que bueno, pues nos permitió, digamos, un aprendizaje en lo que suponía toda la adaptación tecnológica y también jurídica de los contratos con nuestros autores, ¿no? Entonces ahí ya se empezaron a publicar obras en formato digital y en estos años pues realmente pues se ha ido, bueno, pues avanzando muchísimo, ¿no? Desde lo que ustedes saben como yo, lo que suponía pues la puesta a disposición de contenidos con descargas y DRM, hasta acceso en streaming, lectura por uso, pago por uso, alquiler, préstamo, sin duda alguna todos los modelos comerciales en el ámbito digital, bueno, pues han cambiado muchísimo, ¿no? Y desde ahí, pues humildemente también nosotros pues entramos en ese ecosistema digital. Otra característica importante de la editorial es que una gran parte de sus publicaciones también son en convenio con otras instituciones. Yo creo que hoy más que nunca, no solo en el mundo editorial, sino en el mundo social, pues impone la colaboración estratégica con entidades que tienen fines similares. Así la editorial pues ha colaborado con UNESCO, ha colaborado con la Organización de Estados Iberoamericanos, con distintos ministerios de educación, con universidades, entidades públicas y privadas, etc. Otro punto también interesante a otro nivel es la traducción de nuestras obras, tanto desde la traducción propia, es decir, contratamos obras procedentes fundamentalmente del mundo anglosajón, pero también francófono, y entonces, bueno, pues ahí se traducen y se incorporan, ¿no?, en toda la presencia del catálogo de Narcea, pero también a la inversa, obras de la editorial que son traducidas a otras lenguas, especialmente en Brasil, que suele ser un mercado muy activo, también Portugal, Italia, Inglaterra, y alguna breve incursión también en algunos países del este y oriente, ¿no? Y después la participación en ferias nacionales e internacionales que contribuyen a fortalecer esa presencia en esas ferias, donde además también tenemos la ocasión de compartir y de encontrarnos con ustedes. Y un dato que me parece especialmente significativo es la implantación de la editorial en América Latina, ¿no? Yo creo que nuestros contenidos, pues ya desde el origen, pues gozan de un amplio mercado allá. De hecho, pues prácticamente casi todos los años en torno a un 50% de la facturación de la editorial pues procede de América Latina, ¿no? Lo cual también es muy interesante y eso también habla del propio enfoque de la editorial, ¿no?, como una editorial que tiende puentes, ¿no?, y que se enriquece, ¿no?, tanto de allí como con lo de aquí, ¿no? También señalar que en nuestro catálogo hay autores latinoamericanos, es decir, autores de México, de Argentina, de Uruguay, de Colombia. Bueno, pues yo creo que eso también me parece interesante y después también, sobre todo a la hora de presentar el catálogo de Narcea, señalar que no son publicaciones locales, ¿no?, sino que de alguna manera pues abordan las grandes temáticas que de una manera transversal atraviesan los sistemas educativos y después se contextualiza en los países en concreto, ¿no? Pero ahí sí que el equipo editorial y la selección de contenidos, esto siempre lo ha tenido muy en cuenta, ¿no? Es decir, la generalización de nuestros contenidos, no circunscribirse a una realidad concreta, sino que puedan ser, bueno, pues de alguna manera presentados, ¿no?, en distintas realidades, ¿no? Entonces eso me parece que es también interesante. ¿Cuáles son sus colecciones en el ámbito educativo y de las ciencias sociales?
Partimos de esta primera, que llamamos colección universitaria, que ustedes además la conocerán. Es una colección bastante, bueno, relativamente reciente, ¿no?, de la editorial, porque está, yo creo que en torno al año 2000, 2000 algo, ¿no?, pues empieza esta colección que dirige Miguel Zabalza, autor que ya mencioné, que es catedrático emérito de la Universidad de Santiago de Compostela y ha sido el presidente de la Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria. Y bueno, lo que busca es la capacitación docente en la universidad, ¿no?, la universidad como una entidad también en diálogo con la sociedad, ¿eh? Entonces, bueno, pues de ahí la universidad que contribuye a formar esa ciudadanía crítica. Y me parece que es interesante porque esta colección, el enfoque es que está dirigido a cualquier profesor universitario, ¿no? Simplemente pues, profesores universitarios procedentes de disciplinas técnicas o científicas, desde la medicina, desde la ingeniería, desde el derecho, bueno, pues muchas veces adolecen, digamos, de elementos más relacionados con un carácter metodológico o didáctico, es decir, pueden saber mucho de su disciplina, pero en cambio les faltan las herramientas pues, más centradas pues, en las metodologías, en la didáctica, en la evaluación. Entonces, bueno, pues ahí está toda una serie de sugerencias interesantes. También, bueno, pues aborda, ¿no?, el papel hoy de las universidades. Está este título interesante de transformación estratégica de la educación superior o repensando la educación superior, ¿no? Entonces yo creo que esta colección es una colección que a día de hoy pues tiene, pues yo creo que más de 60 títulos, ¿no?, y muy reconocida, porque de hecho yo creo que fue muy pionera en su momento y para nosotros una apertura de horizonte, es decir, una editorial que se dedica preferentemente a la formación de educadores desde un punto de vista pedagógico, pues abrir el espectro, ¿no?, a un profesorado más amplio como es el universitario, pues sin duda pues fue una buena opción y la prueba es que se siguen publicando obras en la misma y de gran aceptación. Junto con esta colección universitaria hay otra muy reciente, esta sí que es reciente, la más reciente de la editorial, que salió a la luz el mes de junio pasado, que es de política educativa. Es una colección que dirige Francisco López Rupérez, director de la Cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela, aquí en España. Es un hombre que ha colaborado con la OCDE, ha tenido importantísimas responsabilidades en el contexto educativo español, desde el Consejo Escolar y bueno, con una trayectoria francamente interesante, ¿no? Entonces, bueno, lo que se trata es un abordaje, ¿no?, pues de la política educativa para este siglo, ¿no?, y desde ahí cómo se desciende al análisis de las políticas prioritarias. Es una colección que complementa muy bien nuestro catálogo porque en ese ánimo que decíamos de la educación como motor de transformación de los pueblos, de las colectividades y de la sociedad, pues es importante también, digamos, ese paradigma, ¿no?, de por dónde encauzar pues, los sistemas de gobernanza, también bueno, de política educativa. Otro título interesante es el de las reformas educativas de Fernando Reimers, que es un autor importante hoy en día en el contexto educativo, procedente de México y actualmente profesor en la Universidad de Harvard, ¿no? Entonces, bueno, pues esta siempre me gusta presentarla, solo tiene 2 títulos, esos que ven en pantalla, pero confiamos que siga pues, alimentándose y creemos que es una buena apuesta de la editorial. También está la de obras básicas UNED, que esta es una colección, pues digamos, de manuales, ¿no? Entonces es una colección que nace en convenio con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, tanto para las áreas de educación, social, pedagogía, psicología, trabajo social, y bueno, pues son manuales para los alumnos, ¿no?, que de cara a posibles adopciones, ¿no?, pues también es interesante y son temas pues más relacionados con teoría de la educación, filosofía de la educación, etc. O sea, que es tanto, aquí estaríamos hablando más de la formación de educadores, ¿no?, de la formación del profesorado. En esa línea de formación está la colección Educación Hoy Estudios, que es una colección pues prácticamente de las primeras de la editorial, es una, bueno, de la editorial con un gran componente y de rigor científico, ¿no? Nosotros sostenemos que a los educadores, a los maestros, al profesorado, hay que dotarles de herramientas, ¿no?, que les sirvan en su práctica, pero siempre desde una fundamentación seria, ¿no? Entonces aquí sí que se abordan pues obras y líneas de pensamiento educativo, de investigación educativa interesante. Por aquí pueden ver de los últimos publicados, Hacia una escuela ecohumanista,
también todo un programa en aprender seguros, ¿no? de escuelas que cuidan. Después hay libros pues, de autores pues, muy reconocidos como Brunner, como Mel Ainscough, como Gerardo Echeita, Ainscough, Tembrick. Bueno, pues hay toda una línea interesante. Y ahí, pues, ¿dónde están estos libros? Pues preferentemente en las bibliotecas, ¿no? En las facultades de ciencias de la educación, de centros de formación del profesorado, de escuelas normales, que todavía en América Latina, en algunos países, pues siguen existiendo, ¿no? Como esos laboratorios, ¿no? importantes de formación del profesorado, pues ahí están todas esas obras, ¿no? Estas son una colección preferentemente de estudio. Ya aterrizando también hacia colecciones que bueno, como ven un poco el hilo conductor de la presentación, pues es partir de colecciones, digamos, que son pues más profundas, más de estudio, más pedagógicas, más científicas en el sentido más técnico, a después otras colecciones de raigambre más práctico, ¿no? Está esta colección de didáctica de las operaciones mentales. Esta es una colección cerrada de 12 títulos que en su día la editorial, bueno, pues, publicó en convenio con el Ministerio de Educación. Entonces es interesante porque se van elaborando, ¿no? Pues, o se va desarrollando la elaboración de las distintas operaciones pues, relacionadas con el pensamiento, ¿no? Pues toda la parte de la comprensión, de la reflexión, de la formulación de hipótesis, del juicio, bueno, de la comparación, de la experimentación. Bueno, pues ahí es una colección, pues a nuestro juicio, importante, que además dirige Camino Cañón Loyes, catedrática de la Universidad de Comillas, ¿no? Y bueno, pues además está avalada, ¿no? Pues por el propio Ministerio de Educación, que sí que reconoció, ¿no? Pues la calidad del contenido. Educadores 21, esta es una colección que a mi juicio es de las más bonitas de la editorial y obedece un poco a cuidar la figura del maestro, la figura del educador. Entonces son casi como lecturas un poco pues, más de reflexión pedagógica, que lo que tocan son los elementos pues, como más vitales de la tarea de educar, ¿no? Pues al final pues incide en aspectos más relacionados con la propia vocación del maestro, ¿no? Un maestro pues que es capaz de inspirar, que es capaz de motivar, que es capaz de sorprender, ¿no? Que al final denota pasión por lo que hace y por lo que enseña, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí es una colección. Yo muchas veces cuando tengo conversatorios, ¿no? con distintos docentes, digo, es que es verdad que la profesión vuestra pues, es una profesión muy vocacionada, ¿no? Pero que también hay que alimentarla, acompañarla y sostenerla, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí esta colección pues va un poco en esa línea. Es una serie, a mí me parece preciosa, con más de 20 títulos y bueno, también, por ejemplo, tiene algún título interesante pues, relacionado con profesores nobles, con el acceso a la escuela. Bueno, pues yo creo que ahí también es interesante cómo se delinea, ¿no? Pues ese perfil del educador. Educación hoy, que además, bueno, pues los que trabajan nuestros libros, esta colección siempre es como muy emblemática porque, bueno, pues siempre tiene un diseño como muy propio. Las cubiertas pues aparecen blancas con esas letras así que se entrecruzan y, bueno, yo creo que esta sí es la primera y digamos el buque insignia, ¿no? Como la decana de todas las colecciones porque bueno, pues es la que lleva más títulos publicados, pues pues yo creo que estará en torno casi llegando a los 250 títulos, ¿no? Y ahí se abordan temas clave, bueno, pues de la educación contemporánea, estudios breves y esenciales enfocados hacia la formación, innovación y calidad de la práctica educativa, ¿no? Aquí se aterriza un poco más, digamos, en lo que es la formación en la práctica docente, en el ejercicio profesional, ¿no? Entonces aquí está su target, ¿no? O su foco, pues son tanto pues, los estudiantes de educación como también los maestros en ejercicio, maestros y maestras pues de escuela y del nivel de educación básica primaria o media secundaria, ¿no? Y ahí, bueno, pues aparecen títulos interesantes, como estos últimos que son los que recientemente se han incorporado a nuestro catálogo, de Juanjo Vergara, que es un autor muy reconocido en este contexto y especialista en todo el aprendizaje basado en proyectos.
Este otro de Cuando una escuela es democrática, es de unas autoras brasileñas que además forman parte de una serie dentro de esta colección, ¿no? Esta colección en su amplitud, o sea que esto es como un racimo, además de la colección, pues después de la colección arrancan series. Y aquí tenemos dos series muy significativas, que son, por un lado, una serie de educación especial que hoy la llamamos atención a la diversidad, puesto que es un concepto más amplio, ¿no? Entonces ahí hay títulos también muy sugerentes relacionados con dificultades específicas de aprendizaje y después, bueno, pues cómo trabajar con niños con autismo, cómo trabajar el tema de la hiperactividad, cómo trabajar niños y niñas con síndrome de Down. Bueno, pues ahí es todo un elemento interesante. Y después también está una serie de convivencia, que yo creo que los temas de convivencia y de ambiente escolar, ¿no? Pues es otro de las líneas fuerza, ¿no? De la editorial. Yo creo que son temas que se han trabajado también desde los orígenes, ¿no? En ánimo, pues, de una escuela saludable, una escuela propositiva, una escuela basada en una convivencia positiva, ¿no? Entonces esta serie la dirige Pedro María Uruñuela, también otro autor nuestro muy reconocido, que actualmente tiene una responsabilidad política en una de las regiones de España como consejero de educación, y bueno, pues ahí se enmarcan pues distintos títulos pues relacionados con temas tan importantes como la mediación, las prácticas restaurativas, la formación de mediadores, la ayuda entre iguales, ¿no? También cómo el alumno y la alumna se convierte en pieza imprescindible, ¿no? Pues para poder sostener y mantener la convivencia en los centros. Bueno, pues ahí ese es para mi juicio, bueno, pues también una línea pues interesante y que últimamente pues está teniendo pues mucha relevancia, ¿no? Porque yo creo que al final los editores pues somos como esos vigías, ¿no? O como esos telescopios que de repente pues van oteando el horizonte y van incorporando aquellos temas pues que nos parece que la sociedad, bueno, pues se cuestiona, ¿no? Y que también los maestros y las maestras pues plantean sus inquietudes, ¿no? O por lo menos formulan sus preguntas. Y de alguna manera nosotros como editores, ¿no? Pues estamos como en esa labor social de atender esas necesidades sentidas del profesorado, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí hay temas relacionados también con la innovación, bueno, pues yo creo que un larguísimo etcétera, también todos los temas relacionados con la orientación y la tutoría, que es también otro elemento muy característico de la editorial, desde un enfoque de una educación personalizada donde el alumno y la alumna está en el centro de la relación de enseñanza y aprendizaje. Temas relacionados también con la educación virtual, que bueno, esa es otra línea que de alguna manera se ha trabajado en todas las colecciones, ¿no? Porque yo creo que hoy más que nunca pues probablemente vayamos hacia un modelo, ¿no? De enseñanza y aprendizaje híbrido, donde se combina la presencialidad con la virtualidad, pero donde también el docente y el discente pues adquiere, ¿no? Pues de alguna manera un papel y una relevancia, bueno, pues importante, ¿no? Y cómo acompañar todo ese proceso de aprendizaje, ¿no? Pues ahí también esos son temas sugerentes. Después, esta otra colección, ¿no? Pues esta es otra colección nueva. Esta pues fue fruto de un convenio de la editorial con el Centro de Promoción Lectora, ¿no? del CEPLI, que es un organismo reconocido internacionalmente de la Universidad de Cuenca, y la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y de la Literatura, ¿no? Entonces, bueno, pues todos sabemos la importancia, ¿no? Que tienen todos los planes de promoción lectora y bueno, cómo despertar también ese placer por la lectura. Y bueno, pues la idea es ir incorporando pues publicaciones, bueno, pues que a través, ¿no? Pues de estos temas pues se puedan abordar temas tan interesantes también como el género, el acoso escolar, bueno, pues de alguna manera esos son los títulos que están en el horizonte. A día de hoy es una colección muy, muy pequeñita porque solo tiene un título, que es este que ven en pantalla, entre la lectura, la escritura y la educación, pero sí que bueno, pues son las grandes voces, ¿no? De la didáctica de la lengua y la literatura, ¿no? Entonces, bueno, confiamos también que será una colección, bueno, pues que responderá de manera interesante pues a toda esta perspectiva también de la promoción lectora y la formación de comunidades de aprendizaje. La colección herramientas, bueno, como ven ya las cubiertas adquieren otro movimiento,
dejan un poco la seriedad, ¿no?, de otras cubiertas y bueno, pues son como más dinámicas, ¿no? Entonces esta colección de herramientas, como su propio nombre indica, es una colección muy práctica que prácticamente, bueno, pues se dirige a un profesorado que trabaja con niños y niñas pues en torno a, pues sí, pues de 7 a 12, 14 años, que es lo que aquí, bueno, pues consideramos como la educación básica, en otros contextos la educación primaria, pero esos tramos de edad pues son a los que se dirigen estas publicaciones, al profesorado que trabaja con esos niños y esas niñas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo creo que es una colección pues extraordinariamente práctica, con un montón de recursos y materiales complementarios de aula, ¿no? Y con temas aquí, por ejemplo, hemos incorporado los últimos pues, relacionados con la educación emocional. Está también este otro de en primaria, también nos enamoramos, que a través de una historia en primera persona, bueno, pues va trabando, ¿no?, todo un programa de pedagogía sexual y afectiva, bueno, pues también hoy tan necesario en los centros. Pues es una colección y después tiene títulos pues relacionados con juegos divertidos en educación primaria, también experimentamos con la ciencia, talleres de mapas, hablar, escuchar y debatir para todo el tema y también de la comprensión lectora, educación socioafectiva, inteligencia lógico-matemática. Bueno, pues desde ahí es una línea también pues interesante y desde luego muy ayudadora para el profesorado, ¿no? Porque el profesorado muchas veces pues podemos decir que efectivamente necesita amueblar su cabeza y fundamentar su discurso, pero también muchas veces requiere pues de materiales que efectivamente pues puedan hacer de su aula, ¿no?, y de su clase pues un entorno de aprendizaje pues también más amigable, ¿no? En ese sentido hemos publicado ahora recientemente un título de otra colección que se llama El cuerpo entra en la clase, que es interesante porque plantea una serie de propuestas o cuñas motrices, lo llaman las autoras, donde bueno, pues se pretende despertar el interés, ¿no?, de los niños y de las niñas, cuando, bueno, pues haciendo amable y también ilusionante y divertido el aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todas estas colecciones pues también facilitan eso al maestro, al educador, ¿no? Es verdad que nosotros, como bien indico, nos dirigimos al maestro preferentemente, ¿no? Pero también cierto es que algunos de nuestros títulos pues también pueden estar pues más en línea de familia, ¿no? También, bueno, pues hay algunos títulos, sobre todo pues algunos relacionados con educación especial o bueno, pues de distintos temas que también las familias son otro destinatario interesante de la editorial en menor medida, pero también es interesante, ¿no? Y después está la colección Primeros Años, que está, como su nombre indica, pues es una colección dirigida a educación infantil, también de carácter eminentemente práctico, y que lo que trata es de aportar distintos recursos metodológicos en esta etapa tan importantísima para el desarrollo ulterior, ¿no?, y el crecimiento y desarrollo humano, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay estos títulos pues, relacionados con cómo trabajar con proyectos, pero todo también los rincones de aprendizaje, los juegos STEM, temas de didáctica, bueno, pues también desarrollo de habilidades emocionales, sociales, cognitivas, temas de expresión artística. Bueno, pues yo creo que hay un sinfín, ¿no? Cuando uno recorre un poco el catálogo de Narcea, pues yo creo que no hay título, ¿no? No hay, digamos, sí, título, más que título, como contenido o temática, pues que no haya abordado, ¿no? Y además, bueno, pues también es bonito, ¿no?, cuando una dice, bueno, pues qué puede haber sobre temas de inclusión, ¿no? Y entonces una va rescatando de distintas colecciones, ¿no? Que eso, bueno, pues son como, hacen al final, pues esas líneas fuerza, como decía anteriormente, que son las que constituyen la editorial y en las que trabaja, bueno, pues con gran reconocimiento y con gran compromiso con los educadores, ¿no? Materiales 12 y 16, esta es una colección que seguimos manteniendo en catálogo, aunque propiamente esta no está tanto en el catálogo digital nuestro, porque, bueno, pues algunos títulos sí, pero pocos, porque esta es una colección ya más antigua, que la seguimos, como les decía, manteniendo en catálogo, porque las propuestas siguen siendo vigentes y de plena actualidad, que son, bueno, pues apoyos
y recursos por áreas curriculares, sobre todo para trabajar en educación secundaria o educación media. Por ahí pueden ver algunos de los títulos: acoso escolar, también hay temas de comunicación intercultural, cómo evitar el fracaso escolar, temas y programas, ¿no?, de habilidades sociales, y después hay, bueno, pues desde talleres de teatro, talleres de escritura, crear el hábito de leer, bueno, pues temas relacionados con la alimentación, la prevención de drogodependencias. Bueno, hay ahí todo un material interesante que en su momento además se coeditó también con el Ministerio de Educación. Y les decía antes que esta colección está en menor medida en formato digital porque originalmente, bueno, pues era una serie de carpetas con unos fascículos que bueno, estaba así organizada la colección, ¿no? Después esas carpetas pues ya se vio que como material impreso pues era incómodo para los educadores y sobre todo para los libreros, porque los folletos que iban dentro de las carpetas pues al final terminaban, ¿no?, disgregados y esparcidos por la propia librería, ¿no? Entonces ahí después se cambió a un formato amplio, ¿no?, de gran formato, pero bueno, pues esa transición pues solamente es en algunos títulos, con lo cual gran parte del resto permanecen todavía en el formato de las carpetas, y la parte de la digitalización y así, pues en esta colección no lo hemos abordado, ¿no? Porque claro, cuando ustedes me pueden preguntar, ¿no?, pues el fondo digital de Narcea, bueno, pues ahí se va nutriendo lógicamente de las novedades, ¿no?, que ya pues salen prácticamente y simultáneamente en los dos formatos a la vez, pero después en estos últimos años la editorial ha hecho un grandísimo esfuerzo de digitalización de sus fondos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí poquito a poco, bueno, pues se va incorporando pues prácticamente la totalidad del catálogo, en tanto en cuanto esté lógicamente digamos, en consonancia con el respeto de los derechos de autor, ¿no?, y de las bueno, pues de las propias relaciones con el autor, que efectivamente de la autorización para la explotación digital de sus obras, ¿no?, que ya en los contratos actualmente se incorpora desde el principio, pero en los primeros hubo que hacer una serie de anexos contractuales a los mismos. Hasta aquí podemos decir que es toda la parte, digamos, de educación pues más formal o escolar, ¿no? También en ese abordaje, ¿no?, del catálogo de Narcea en la parte educativa y de ciencias humanas tenemos otra línea también interesante, que es la línea más relacionada con trabajo social, animación sociocultural, ¿no? Entonces ahí aparecen dos colecciones: una que es propiamente la colección sociocultural, que es a la que pertenece el libro que ayer presentamos en la Universidad Pablo de Olavide, que, como le decía Fernanda, pues aparece en el material promocional, ¿no?, de este evento. Y bueno, pues ahí esa colección pues está dirigida, pues, como su nombre indica, pues a trabajadores sociales, animadores, temas socioeducativos, acción familiar, trabajo social, bueno, pues también educadores de calle. Bueno, pues es una colección también bien interesante, que además empieza su andadura en un momento donde esta disciplina, que hoy está reconocida en muchas universidades, pues antes no tenía un reconocimiento académico, ¿no? Y entonces ahí sin duda la aportación de Gloria Pérez Serrano, catedrática de la UNED, pues fue indiscutible, porque fue la que empezó a armar pues toda la importancia de la educación social en nuestro país, que después de hecho se replicó, ¿no?, mucho en el contexto latinoamericano. De hecho, los últimos títulos, bueno, pues han nacido en convenio con la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social, ¿no?, porque también allí pues desarrollan un papel extraordinario, ¿no? Entonces, bueno, pues por aquí pueden ver los últimos títulos. Y después está esta de guías de la formación, que también entra en ese ámbito, podemos decir, amplio sociocultural, ¿no?, que esta es una colección dirigida a profesionales de la formación, ¿no? Son guías, ¿no? Muchas veces decimos que es como una especie de cajón desastre, ¿no? Pues que bueno, pues ahí hay temas pues muy variados, desde técnicas de narración oral y escrita, desde cómo trabajar en equipo, análisis de la realidad local, talleres de comunicación positiva, gimnasia mental, competencias profesionales, temas relacionados con la creatividad, también con una cultura de la paz. Bueno, pues hay toda una... Pero sí que el planteamiento es como de guías, ¿no? Pues materiales muy sencillos y muy concretos, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí queda esta línea. Y complementa este catálogo, y con esto, bueno, pues voy terminando mi exposición, una colección
también de género y mujer, ¿no? Que yo creo que también es una colección pues emblemática de la editorial, ¿no? Es una editorial que ha estado además, bueno, pues liderada por mujeres, ¿no? Desde los comienzos y, bueno, pues en ese sentido, pues también nos parecía que era interesante incorporar a nuestro catálogo una colección que desde el punto de vista académico, pues abordara el papel de la mujer en la sociedad actual y en los distintos ámbitos pues más relacionados pues con la educación, con la política, con la religión, también tiene otra línea pues más biográfica, pero bueno, es un poquito ese avance ese trabajo, ¿no? Pues también de las mujeres en el reconocimiento, bueno, pues de su papel en la sociedad. Y la dirige Consuelo Flecha, que también es una catedrática, en este caso, de la Universidad de Sevilla. Entonces, bueno, pues ahí están los últimos títulos, pero esta es una colección muy bonita, ¿no? Y sobre todo yo creo que muy pionera, porque, bueno, pues ahora sí que son temas que hoy, bueno, pues están en todas las agendas educativas y hasta políticas, ¿no? Pero cuando esta colección comienza ya por los años, pues principios de los 90, pues probablemente no habría tanta conciencia social de la importancia, ¿no? Pues del papel de la mujer en la sociedad, ¿no? Entonces, ¿no? Pues desde ahí también es un guiño, ¿no? Pues también a esa trayectoria de la editorial como una editorial pues liderada por mujeres en un momento social pues convulso, ¿no? Como fue en España pues el año 68, que es verdad que iba, ¿no? Pues extendiéndose el Mayo francés, pero bueno, también en España pues era un momento de cambio, un momento de nuevos horizontes, bueno, pues de otra sociedad, ¿no? Donde ya se empezaba a percibir también eso acompañado por una importantísima reforma educativa como fue la reforma de los años 70, ¿no? Y bueno, eso es un poquito, ¿no? Lo que les quería contar aquí, bueno, pues en temas, esto lo hemos comentado, pues más relacionados con la reflexión educativa, la calidad docente, la figura del docente, la metodología. Ustedes todo lo que quieran saber sobre educación, yo creo que lo encuentran en Narcea, ¿no? Y desde ahí, bueno, pues hay infinidad de temas y de ejes temáticos y bueno, pues también donde nos pueden encontrar, pues lógicamente el libro, pues yo creo que está al día, ¿no? Pues de todas las novedades de Narcea y después, pues bueno, pues también en nuestra página web pues pueden ver toda la producción y seguirnos pues donde hoy nos sigue la gente, ¿no? Que eso, el mundo va cambiando, ¿no? Que hoy ya los nuevos escenarios y las nuevas plazas públicas pues vienen siendo las redes sociales, ¿no? Donde ahí, bueno, pues también es un espacio también interesante de intercambio y de interactuar y de diálogo, de reflexión y de aprendizaje para todos. Así que muchísimas gracias. Aquí tienen también mi correo y bueno, pues con gusto pues quedo a su disposición para cualquier cuestión o aclaración que estimen pertinente. Bueno, Mónica, muchísimas gracias. Realmente impresionante el catálogo que tienen sobre educación, inclusión, hay para los profesionales, materiales concretos, realmente impresionante el catálogo que tienen, así que los felicito. Muchas gracias. Luego les mando, te voy a pedir la presentación, así la Sí, con podemos mucho gusto. mandar a todos los que participaron y que la podamos mandar por mail, así les queda también a ellos. No sé si algunos de los que están presentes tienen alguna consulta, quieren preguntar algo. Pueden hacerlo por chat o abrir los micrófonos, no hay ningún problema, como dicen. Ahí viene el momento de silencio absoluto, pero siempre pasa. Eso siempre pasa, menos mal, ¿no? Porque si no, digo, Sí. madre mía. No. Siempre pasa, ya es costumbre. Mientras yo sigo hablando, Euge, no sé si vos querés acotar algo, más que bienvenida. No, Bueno. Fer, por mi parte, agradecer muchísimo a Mónica y agradecerles además por formar parte del libro, porque es un material de enorme calidad y les gusta mucho a nuestros usuarios. Y Bueno. Muchas gracias a todos los presentes y a ustedes. Muchas gracias, sí. Bueno, claro, les cuento que también a todos nosotros, bueno, pues sin ustedes pues no llegaríamos a donde llegamos, ¿no? Eso también es importante, así que reconocer también la magnífica labor, ¿no? Pues que hacen promocionando nuestros libros a través de su plataforma.
Bueno, muchas gracias. Bueno, les cuento que a todos los que participaron y a todos los que se le inscribieron se les va a estar llegando la grabación de la capacitación, lo que vamos viendo y lo que nos falta, que nos quedan unos minutitos más, un tiempito más de estar conectados, y también les voy a adjuntar la presentación del catálogo de NARCEA para que tengan presente en el contenido. Los libros obviamente de NARCEA están dentro de nuestra plataforma, para que ustedes lo busquen y los vean sin ningún inconveniente, y cualquier duda, obviamente nos escriben a Eugenia, a mí o a Milena para hacernos las consultas que necesiten. Hola Laura de Uruguay, ahí van, yo voy viendo que van escribiendo. Luz Milena también, muchísimas gracias por los comentarios. Bueno, y cualquier cosa, van a ir los mails y ahí se van a contactar con nosotros. También vamos a estar subiendo esta grabación a redes sociales, así también tienen la posibilidad de rever o transmitir a quien ustedes consideren la grabación para que conozcan el catálogo de NARCEA. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por la presentación. Esperamos volver a presentar algún contenido con algún autor, si ustedes Sí, lo después desean. eso es la otra, ¿no? La otra opción que trabajamos, y sí, con mucho gusto, porque además también yo creo que en ese sentido se lo merecen todos nuestros autores. Los autores de NARCEA son gente pues muy colaboradora siempre, ¿no? Y en cuanto les proponemos cualquier acción, la hacen con mucho gusto, porque también yo creo que comparten ese sentido común de que las ideas pues son para difundirlas, ¿no? No para guardárselas en el bolsillo, que muchas veces les decimos, no, pero quien escribe un libro no es un punto de llegada, ¿no? Es un punto de partida, ¿no? Entonces yo creo que también esa colaboración del autor es importantísimo, y hasta la fecha la verdad que ha sido magnífica, ¿no? Totalmente de Y habrá que acuerdo. elegir un libro y un tema. Exactamente, eso lo podemos charlar, y también vamos a estar charlando sobre el catálogo de Brasil, que me interesó para nuestra plataforma en Brasil, Sí. para ver qué podemos estar haciendo ahí también. Bueno, les agradecemos a todos la conexión. Ahora nos vamos a quedar con Fabián, que nos va a mostrar la plataforma, para que ustedes conozcan cómo funciona y demás. Así que seguimos conectados. Fabi, te dejo en contacto a todos tuyos. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Fernanda. Sigo saludando, perdón. Hola Marcelo, Sí. ¿cómo andás? De Tucumán. También está Alicia de UTN de Aedo. ¿Cómo estás, Alicia? Bueno, ahora sí, me faltaba, que había gente que está escribiendo para saludar. Bueno, te dejo entonces, Fabi, gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Después de la excelente presentación de Mónica, vamos a hacer esta presentación acerca del uso de la plataforma, es decir, cómo trabajamos con el sistema de libro. Todos los usuarios que utilizan nuestra plataforma lo hacen a través de un canal, que es una URL que proporciona nuestro servicio para las universidades, y a partir de allí empiezan a trabajar con un login propio, que es proporcionado también por el sistema, y de esa manera, tanto docentes como estudiantes y todo el personal de las universidades tiene acceso a la plataforma y a los libros pertinentes. Entonces, vamos a ver a partir de este momento cómo es el trabajo con nuestros libros. Una vez que el usuario se sitúa en la plataforma del libro, va a trabajar de manera personal, de manera individual. Así es la manera que tiene acceso a todos los recursos que plantea la plataforma. En la parte superior derecha hay dos lugares que son claves en el uso. Un sector llamado Mi Estante es una carpeta propia de usuario, donde van a poder guardarse cada libro trabajado. Y un sector llamado Mis Búsquedas es para guardarse allá adentro resultados de búsqueda de libros y después poder recuperarlos en cualquier momento que los necesite. Otra instancia es trabajar con el buscador. Nuestro sistema permite una búsqueda rápida, una búsqueda filtrada y una búsqueda avanzada, básicamente para llegar a lo mismo, ¿no? Acceder a los contenidos. En estas búsquedas uno puede ingresar y colocar palabras claves directamente, o bien trabajar con un sector de filtro sobre el sector izquierdo. Por ejemplo, si vamos a un dato puntual de buscar libros de NARCEA, vamos a colocar el nombre de la editorial, presionamos Enter, y de esa manera vamos a dar rápidamente con el listado que tenemos publicados de estos títulos de la editorial. El dato importante es que, además de acceder a listados de libros, podemos filtrar los contenidos.
Aquí el sistema permite filtrar por tipo de documento, sean libros, tesis, revistas, artículos, como también por el tema específico. Entonces, Narcea presenta todos los libros y de esa manera ya podemos acceder a los temas, ¿no? Entonces, directamente desde aquí, yo puedo reducir de la cantidad total, puedo ir haciendo reducciones de acuerdo a la temática en particular que quiero ver. Cuando voy filtrando por los temas, el sistema reduce cantidades y ya tengo acceso directamente a los temas específicos que plantea las temáticas. Y así voy a ir accediendo directamente a la temática de interés. Estos temas puedo desactivarlos, regresar al listado anterior y puedo seguir filtrando por otra temática diferente. Y así me voy quedando con esos libros en específico. El detalle a tener en cuenta es que esta lista de libros se puede guardar, ¿verdad? Como les comentaba recientemente al inicio, aquí está la función en el centro, guardar búsqueda. Esta búsqueda queda guardada en el sector Mis búsquedas y las vamos a visualizar así, en un sector de búsquedas guardadas. Por ejemplo, este es nuestro listado que se ve aquí de todos los libros de Narcea. Y fíjense que hay otras búsquedas que se han guardado con las fechas, las palabras claves. O sea que el usuario generalmente cuando se guarda un listado de libros siempre va a poder ingresar al sector Mis búsquedas y recuperarlos haciendo clic en el botón lila que les aparece allí. Los resultados de búsquedas no tienen vencimientos, por lo tanto el usuario lo puede recuperar en cualquier momento. Otro dato clave también, comparado aquí con un resultado de búsqueda, es que cada uno genera un enlace propio, que se puede copiar y compartir. Esto es muy frecuente entre usuarios de nuestro sistema. Por ejemplo, las personas que pertenecen a una institución, que trabajan con la plataforma de libro, cada uno con su cuenta de usuario, puede compartir enlaces de búsqueda. En este caso, docentes con sus estudiantes, entre compañeros de estudio, es muy frecuente el hecho de copiar y compartir enlaces que ya contienen un resultado. También podemos acceder directamente a la portada o el título mismo, y de esa manera el sistema va a mostrar una vista previa, que es el sector de detalles del documento, donde se ve aquí la cantidad total de páginas que tiene el libro que estamos por visitar, también cuántas páginas yo le puedo imprimir de ese libro en formato PDF, cuántas páginas le puedo copiar, que también tiene un audio disponible para escucharlo en voz alta. Esto es un reproductor de voz que se encuentra dentro del lector cuando abrimos el libro, y que el tipo de acceso a este libro se llama acceso multiusuario. Este detalle multiusuario es clave en el uso del sistema y les gusta mucho a los usuarios en general, porque multiusuario significa que todas las personas que pertenezcan a una institución y tengan una cuenta van a poder estar visitando el mismo libro en línea, inclusive todos en simultáneo. Esto es muy utilizado últimamente en las clases virtuales, en realidad, ¿no? Es decir, bueno, un docente comparte enlaces de libros y todos los estudiantes en plena clase virtual acceden a ese libro a través del enlace desde el dispositivo que estén utilizando, ¿no? Desde teléfonos móviles, de computadores, de iPad, etc. Y sobre la derecha, debajo de la portada, fíjense que aparecen otras funciones. Por ejemplo, obtener cita es el lugar donde están las referencias bibliográficas, y nuestro sistema les presenta 9 formatos diferentes para que el usuario elija el formato de interés. Necesita el formato APA, elige el formato, combina Control-C de su teclado y ya lo copia directamente. Y también puede agregar su libro a la estantería, clic en agregar a la estantería y guardarse la copia del libro en el estante. Y además de trabajar así en línea, con el buscador, guardándose libros, compartiendo enlaces, también se lo puede descargar como un archivo suelto, y en este caso esta descarga va a durar un tiempo limitado de días, ¿no? Aquí en línea los libros no tienen vencimiento, no caducan, el usuario se los guarda, los tiene todo el tiempo que quiera en el estante. Ahora, si ya los pone a descargar, ese archivo suelto descargado sí va a tener un periodo limitado de tiempo de lectura. Entonces, si les parece, vamos a ver ahora cómo hace un usuario para descargarse un libro. Fíjense, clic en descargar. El sistema va a presentarles 2 opciones. La opción que venimos trabajando desde hace ya bastante tiempo es un lector que se adapta tanto como un programa para computadoras y también como una app o aplicación para teléfonos móviles.
Y además, esta opción que está marcada en verde es justamente una aplicación nueva que se está implementando últimamente, ¿no? Esta es una novedad también, porque es por estos días que ya se está empezando a sumar a los canales de acceso. Esta aplicación nueva va a permitir que el usuario, además de descargarse libros, pueda descargarse, ver en esa aplicación todos los libros de su propio estante en línea. Entonces, se van a sincronizar esos libros. Para aquellos usuarios que trabajen más con celulares y menos conectados con las computadoras a la Internet, entonces van a poder ver sus libros que están en el estante directamente en el teléfono. Y el usuario, cuando va a descargarse el lector, fíjense que se encuentra con esta pantalla que va a mostrar las compatibilidades, ¿no? Entonces, el lector de libro actual es compatible con smartphones de iPhone, Android, Huawei, o las tabletas también, sistemas de Apple, ¿no? Los iPads, los de Android y Huawei, y los ordenadores, computadoras, Macintosh, Windows y Linux. Para todas estas opciones, simplemente se hace clic en la opción de interés y tiene un pequeño instructivo para descargarse el lector correspondiente, ¿no? Eso es así de sencillo, trabajarlo, y eso va a permitir que el usuario pueda descargarse primero el lector, después los libros y también todos los libros que se ven en el estante propio. Se activa a través de un PIN, es decir, que aquí dice generar PIN de inicio de sesión, clic y se genera un número de 6 dígitos que se copia y se pega adentro del requerimiento de PIN cuando uno descarga el lector. Es decir, bueno, descargo el lector, ingrese PIN de acceso, me dice el lector. Entonces, aquí mismo pongo generar, copio y pego, y ya tengo acceso a todos los libros del estante y a los libros descargados adentro de mi propio teléfono móvil. Y también vamos a ver que el hecho de descargarnos un libro a través del lector más sencillo que tenemos, que es la versión anterior, dice aquí es el lector de siempre, es un lector que va a permitir descargarse tanto en teléfonos móviles como en computadores, y aquí están las compatibilidades, ¿no? Es decir, bueno, descargo el lector o la aplicación a través del Google Play Store para teléfonos Android o a través de Apple Store para móviles Apple, Windows, computadores Windows y computadores Macintosh, ¿no? Una vez que descargamos el lector, ya al hacer clic en siguiente, descargamos nuestro libro. Y es aquí donde se ven los días de lectura que va a tener ese archivo suelto descargado, ¿no? Entonces tengan presente eso, el libro guardado en el estante, el trabajo conectado todo el tiempo al internet en la plataforma, no tiene vencimientos, el usuario se queda con sus libros allí, y si lo descarga suelto, sí va a tener un tiempo limitado de lectura. Bueno, permítanme ahora que les voy a cambiar una pantalla para que ustedes vean. Por ejemplo, esta pantalla de color blanco es el lector de libro para computadoras, y esas imágenes son libros descargados, ¿no? O sea que para leer un libro descargado simplemente se abre con doble clic y se accede a la lectura offline, ¿no? Esto es lo que el usuario hace generalmente, aquellas personas que no tienen todo el tiempo acceso a la internet, que trabajan de esta manera, descargan sus libros y después los leen offline. Debajo de cada portada de los libros descargados, también el sistema muestra la fecha de vencimiento, ¿no? Es decir, bueno, hasta qué fecha yo puedo leer este libro suelto descargado. Después queda vencido. Un libro vencido no vuelve a abrirse, por lo tanto el usuario lo tiene que quitar. Lo que sí permite el sistema es la renovación. Es decir, bueno, se venció la descarga de este libro, ¿lo puedo volver a descargar? Sí, los libros tienen renovaciones. Bueno, y por último vamos a ver en la plataforma cómo se ven los libros en línea. Hacemos clic en leer en línea para acceder a la lectura de nuestro libro. Esta es la lectura rápida, digamos, o la vista rápida, es decir, encuentro los libros a través del buscador y ya accedo a la lectura de los libros. Una vez que voy recorriendo la tabla de contenidos de la izquierda, voy a ir leyendo todo mi contenido, girando la ruedita del mouse y así voy teniendo acceso a toda la lectura. Y también puedo activar las herramientas que aparecen sobre el sector derecho. Fíjense, este lector nos está mostrando allí todo un orden de imágenes pequeñas que son herramientas informáticas. Por ejemplo, la primera de todas, dice hacia arriba, escuchar audio,
que es la herramienta para leer en voz alta, es decir, el reproductor de voz. Aquí debajo tiene una barra de volumen, y al hacer clic en el triángulo se puede escuchar en voz alta la lectura de la página. Copyright Narcea, Sociedad Anónima de Ediciones 23 disposiciones previas. El cartujano aconseja en su escala del paraíso como primer peldaño para alcanzar la contemplación de la palabra, la lectura del texto bíblico, y esto lo describe con imágenes muy expresivas. Al igual que se gusta una almendra seca cuando, después de humedecerla en la boca, se puede romper la cáscara y paladear la semilla interior, así sucede en el proceso de la lectura creyente. Bien, así es como se escucha la reproducción de voz, ¿no? Como habrán percibido, es una voz femenina que va leyendo en voz alta el contenido de la página. Desde allá arriba del sector derecho, cada usuario puede activar y puede detener esta reproducción de voz en el momento que lo requiera, ¿verdad? Así de esa manera va escuchando por pequeños fragmentos, va escuchando por páginas completas o va escuchando por capítulos completos. Relacionado a esta reproducción de voz, el sistema también traduce en voz alta. Por ejemplo, podemos marcar unas líneas del texto que estemos leyendo y cuando soltamos la presión del botón izquierdo del mouse aparece esta barra flotante que tiene 3 pequeñas banderas. Cada una representa a un idioma, a un lenguaje diferente, tanto en español como inglés o portugués. Por ejemplo, escuchemos brevemente la traducción directa al inglés. The Cartujano advises on his Anquat scale of paradise Anquat as the first step to reach the contemplation of the word, the reading of the biblical text, and this describes it with very expressive images. Y también al portugués. O cartujano aconselha sobre sua Iquote ponto e vírgula escala do paraíso Iquote, como primeiro passo para se chegar à contemplação da palavra, a leitura do texto bíblico, e isso é descrito com imagens muito expressivas. Bien, así es como funciona el sistema de reproducción de voz. Entonces, verán, tanto hacia arriba a la derecha pueden escuchar por fragmentos o páginas completas y marcando el texto de interés hacer una traducción directa entre 3 idiomas diferentes. Además de esta herramienta, existen otras sobre la derecha. Por ejemplo, agregar un marcador de página, señalamos la página. También agregamos notas de texto. Al hacer clic en ese campo amarillo, ya directamente puedo escribir comentarios, sugerencias, recomendaciones, y ya se guarda con un clic, y así de esa manera el usuario puede agregar todos los comentarios que quiera dentro del libro. Luego también sigue la imagen de un lápiz llamada sombreado. Bueno, el sombreado es poner color a los textos de interés, y los colores están en la misma barra flotante donde están los idiomas a seleccionar. Entonces, de esa manera, el usuario va a poder marcar con amarillo, con rosado, con naranja, todos los textos que necesite destacar a modo de resumen. Estos sombreados de color quedan guardados en el lápiz del sector derecho y ya se pueden recorrer haciendo clic. Y de esa manera, tanto sombreados como notas como marcadores quedan guardados adentro del libro. Es decir, que toda tarea que haga el usuario queda guardada. Cada vez que abre su libro se encuentra con esto guardado y puede continuar usando el resto de las herramientas. También sobre la derecha existe una herramienta llamada modo resumen que permite filtrar los colores marcados. Eso también es una herramienta muy útil para que el usuario se enfoque rápidamente qué es lo que tiene resumido o marcado en tal o cual color. Además de la herramienta del modo resumen, también puede copiar y pegar texto, ¿no? Es decir, que puedo seleccionar un texto de interés y hago clic sobre el copiar del sector derecho y hacia arriba el sistema dice texto copiado. El detalle, puedo copiar y puedo pegar incluida la referencia bibliográfica, es decir, que cada vez que yo voy a pegar ese texto copiado, el sistema va a acompañar ese texto automáticamente con la referencia, la cual indica el enlace del libro más el número de página donde estoy haciendo copia, ¿verdad? Entonces es importante que el usuario sepa que siempre acompañan los datos de la publicación, porque todos nuestros libros están bajo este sistema de protección legal de derecho a autor. Lo mismo sucede con el imprimir, ¿verdad? Bueno, uno puede imprimirse hasta el 40% del libro que se esté visitando, independientemente de qué páginas se vayan a elegir. Y luego existen otras herramientas que son colaborativas, es decir, puedo seleccionar un texto en particular
y de esa manera puedo buscar en Wikipedia, con la opción de seguir leyendo adentro de la wiki en una ventana por separado. También puedo marcar un texto para hacer una traducción directa en el traductor Google que tenemos aquí sobre el sector derecho. Y luego del traductor aparece un buscador de información biográfica. Si hacemos clic aquí, podemos escribir apellidos o nombres y apellidos de personalidades reconocidas a través de la historia. Directamente, por ejemplo, busco personalidades de la ciencia, del arte, de la política, literatura, de la religión, de la filosofía, psicología. Información biográfica. Y debajo de todo a la derecha aparecen los mapas de Google, también acompañando al lector para buscar mapas directamente desde aquí. Y en la parte superior de este lector aparece una de las herramientas claves, que es justamente el enlace propio del libro. Eso indica que cada libro tiene su propio enlace en la plataforma, el cual incluye el número de páginas donde estemos posicionados. Solamente con combinar Control+C ya lo puedo copiar para compartirlo, ¿no? Es decir, que nunca compartimos un libro, un archivo suelto, sino que sí se comparte el enlace al mismo, ¿no? Bueno, salimos del lector, vamos allá arriba al sector derecho e ingresamos en el estante propio. El estante propio es la carpeta personal que va a tener cada usuario, donde van a quedar guardados cada uno de los títulos que venga trabajando individualmente. Sobre el sector izquierdo hay un sector llamado sin carpeta, que es el lugar donde va a quedar guardado cada libro trabajado y que aún no lo haya guardado en otras carpetas diferentes. Entonces, voy a generar una carpeta con este botón lila grande que está aquí a la izquierda, a la cual le voy a colocar el nombre Narcea. Y la vamos a visualizar aquí, entre otras, sobre el sector izquierdo. Entonces, voy a marcar mi libro para guardarlo allí. Marco el libro, elijo enviar a carpeta para elegir cuál es el nombre de la carpeta donde quiero guardar mi libro. Entonces el sistema nos muestra la lista completa de carpetas, elijo mi carpeta y hago clic en enviar para que el libro se guarde allí adentro. Y fíjense cómo se abre la carpeta automáticamente y nos muestra el libro guardado. Bueno, así de sencillo es trabajar con el estante propio, es decir, voy generando carpetas, le pongo un nombre, marco el libro y lo envío a la carpeta de interés. El detalle también importante aquí es que cada carpeta que el usuario vaya a generarse no tiene límites de almacenamiento, por lo tanto, se puede tener cientos de libros guardados aquí adentro. Y recuerden que estos libros aquí adentro no tienen vencimientos, ¿no? Los libros que tienen vencimientos son los que se pueden descargar como archivos sueltos por un periodo limitado de días de lectura. Y por último, cada carpeta también se puede compartir. Esta función sí es muy utilizada, compartir carpeta, justamente para que otras personas de la misma institución puedan acceder a libros que ya tengan marcas de colores, marcas sombreados y notas, ¿no? Es decir, bueno, un docente trabaja sobre un contenido, marca los temas importantes, guarda sus libros en una carpeta y luego comparte el enlace de la carpeta con sus estudiantes. O entre compañeros de estudio que están en grupos de investigación, sobre todo, utilizan esta función de compartir carpetas. Por correo o bien copiando el enlace directamente para compartir a través de las redes sociales, a través de un chat. Y de esa manera las personas que pertenezcan a la misma institución y que ya tengan una cuenta de libro registrada van a poder acceder a estos contenidos compartidos. Bien, he llegado al final de la presentación acerca del uso de la plataforma. No sé si hay preguntas, alguien tiene alguna duda, puede preguntar a partir de este momento. Muchas gracias. Bueno, hola a todos, de nuevo el silencio por acá. Así que si quieren hacer alguna pregunta o les quedó algún punto por rever, la plataforma tienen acceso todos los alumnos, profesores y directivos de las universidades que tienen cuentas con nosotros. En lo que es Argentina, Bolivia y Uruguay lo manejamos con Eugenia. Así que también cualquier consulta para estos 3 países los podemos asesorar. Si son de otro país, los reenviamos. Con respecto a editoriales, actualmente sumamos entre 500 a 800 libros por mes de distintas editoriales a nuestros catálogos, y eso lo van a ver reflejado mes a mes en la plataforma.
No sé si tienen alguna pregunta. Eugenia, ¿vos querés decir algo? Yo ahí, Fernanda, bueno, decir Sí. bueno, que habéis completado extraordinariamente el catálogo de Narcea, porque justo, además, lo que hemos visualizado es otra línea en la que habréis observado que yo no me he centrado, pero que sí también forma parte de nuestro catálogo, casi como un sello editorial independiente, ¿no? Que es toda una línea de espiritualidad, ¿no? Que ahí, bueno, pues podéis ver también, bueno, pues que también es otra línea que entra en las bibliotecas académicas, ¿no? Pues en facultades que Totalmente. tienen etcétera, o las facultades pontificias, pues bueno, ahí la editorial tiene también esa línea de espiritualidad que no es tan científica como la educativa, pero también muy reconocida. Así que nada, ha estado todo muy completo. Se sumó un punto más a tu presentación. Un punto más, sí señor. Nos alegramos. Así que Fabi, gracias. Bueno, Muchas a gracias, ustedes. Mónica. Por mi parte, nada que agregar. Aquí un comentario de una persona que es usuaria de nuestra plataforma en Argentina, y que menciona que le resulta muy práctica. Es cierto, habitualmente nos demandan mucho conocer el catálogo de Narcea con respecto a educación porque es muy valorado. Pero también trabajamos con universidades de distintas denominaciones religiosas, y nos han hecho muy buenos comentarios respecto a la calidad de los contenidos que tenemos referidos a esa temática, incluso en los casos de instituciones donde la teología es una carrera o afín a las carreras estudiadas. Le agradecemos muchísimo por su tiempo, por su buena disposición y por estar atentos a nuestros pedidos todo el tiempo. Por mi parte nada más, muchas gracias, las dejo. Bueno, si no tienen ninguna consulta más, como les dije antes, vamos a mandarle toda la información por mail a todos los que tienen, los que están conectados. Acaba de entrar una pregunta, esperen. Buenas tardes a todos. El uso de voz también traduce al revés, es decir, si está en otro idioma, se puede escuchar en inglés al español. Bueno, Fabi, Sí. no sé si contestás vos. Sí. Sí, Exacto. traduce. Bueno, sí, Sí, exactamente. Si el libro si está tenés en un texto en inglés, sí, activas la reproducción de voz y escuchas en inglés. Sí. Como saben, nuestra plataforma tiene la colección Cátedra, que está conformada de diferentes áreas: arquitectura, abogacía, salud, demás, y aparte tiene la colección English, que tiene un año en nuestra plataforma, y adicionalmente tenemos una plataforma que es para Brasil, que se llama El Libro con B corta, que es todo en portugués, y en cualquiera de Exacto. las colecciones y de las dos plataformas que tenemos, el libro en español o el libro en portugués, van a poder escuchar los contenidos en los tres idiomas, en español, inglés y portugués, no importa en qué idioma esté escrito. Así que sí, el audio está activo Exactamente. para la mayoría de los libros. Quería sumar eso, un dato, que es que en la situación actual de la pandemia, nuestro equipo de desarrollo, que cada día es más grande, nos mostró unas métricas recientemente, y una de las herramientas más utilizadas de libro en este momento es justamente la función de lectura en voz alta, tanto para lectura como para traducción. Suponemos que es porque las personas están cansadas, con la vista cansada de tanta pantalla, o quizás porque están compartiendo la lectura. Y se ha dado un aspecto muy positivo, que es el refuerzo o bien de los estudios de idiomas o bien del aprendizaje de los vocabularios técnicos de idiomas en las distintas disciplinas. Esta herramienta, que fue diseñada por nuestro equipo y que involucra pseudointeligencia artificial, y la verdad nos satisface mucho los comentarios que estamos recibiendo, está siendo ampliamente utilizada por estas razones. Funciona muy bien de un idioma hacia otro, cualquiera sea el idioma, Silvia. Sigo, Wikipedia es traducido del inglés. Wikipedia depende de, digamos, de la palabra que vos estés marcando.
si marcas una palabra en inglés, obviamente te va a traer todo lo que es inglés, y después en español lo mismo. También Sí. hay un traductor como herramienta, que tenés las dos opciones. Wikipedia es más un diccionario, y el traductor lo tenés un poquito más abajo que Wikipedia, en lo que es la lista de herramientas. No sé Así si es, quedó todas resuelta. las herramientas del libro, Fabián lo ha mencionado, están diseñadas para que la persona pueda continuar leyendo el texto sin salir de la página a donde se encuentra. Que no tenga que abrir nuevas pestañas en el navegador, sino colaborarle en que no se pierda en la lectura y que pueda ir anotando dentro de su texto, en su carpeta, toda la información adicional que vaya necesitando sobre un libro, desde el enfoque de lo que es prestar servicio a instituciones académicas, donde siempre se necesita unir contenidos entre sí, sea linkeando, sea agregando notas o traduciendo, o, bueno, todas esas herramientas pueden utilizarse sin salir de la página que se está utilizando. Wikipedia a veces suele no ser bien visto en algunas instituciones, por eso nuestros canales tienen, tienen funcionalidades para customizarlo a la medida de la institución, y dentro de esas funciones la institución puede deshabilitar Wikipedia si no lo cree académico o pertinente. Bueno, adelante Fer, Mónica, Fabi. Aquí Sí, estamos. bueno, es como lo que comentabas, la relación Wikipedia es eso, ¿no? Es decir, bueno, son herramientas anexas al uso del sistema que se enfoca siempre al libro abierto. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, no sé si quedó resuelta las dudas. Bueno, les cuento que la próxima capacitación que vamos a tener va a ser dentro de 15 días, ya les estaremos enviando la invitación. Vamos a hablar un poquito de climatología, tocando el tema que al principio estuvimos hablando del volcán y lo que está sucediendo en España, para abarcar también ese tema un poco más. También vamos a estar con un autor de una editorial española y de una universidad de España, que es UNED. Así que en breve vamos a estar enviándole la invitación. Les agradecemos a todos la presencia, les vamos a mandar toda la información por mail, a los mails que se suscribieron, y ahí están nuestros contactos, así que cualquier consulta o duda nos pueden comunicar por mail o por WhatsApp, que también está en el mismo email que vamos a mandar. Muchas gracias, Ramón. Obviamente siempre aceptamos sugerencias si necesitan alguna capacitación de algún tema en especial. El tema de climatología lo propuso la gente de la UTN, así que siempre escuchamos a las universidades, profesores y demás para que pidan temas, y nosotros ver qué les podemos ofrecer y darles este tipo de charlas, que para nosotros también es de mucha utilidad que ustedes los tengan. Así que los oídos abiertos para escucharlos a ustedes también. Bueno, les deseamos por acá buenas tardes, por España buenas noches ya, así que gracias Mónica por todo, por quedarte, porque ya son como las 10 de la noche por allá. Sí, pero bueno, es un Muchísimas placer, gracias. ¿no?, poder acompañar, y nada, y sobre todo que gracias a ustedes por todo el interés, ¿no?, porque al final pues dan sentido también al trabajo que hacemos, así que muchas gracias. Bueno, nos vemos en breve con todos, y cualquier consulta a disposición. Gracias. Gracias. Gracias Fabi, Gracias a gracias todos. Eugen, gracias Hasta Miguel. luego. Chao.